Vamos a pasar de inmediato a nuestro último panel abierto para el día, que abordará el impacto de la inteligencia artificial en el sector público. La moderación estará a cargo de la señora Virginia Snyder, especialista líder de la vicepresidencia de sectores del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que invitamos a la señora Snyder que nos acompañe. Bienvenida. Ella, en su rol actual, es asesora y lidera iniciativas estratégicas para impulsar el desarrollo sostenible en la región. Bienvenida. Bueno, buenas tardes. Son las 3 de la tarde, así que compito con el sueño post-almuerzo de todos. Así que el AI va a tener que ser más interesante y más fuerte que el café, que están todos pensando en el café. Pero sin más les pido que pasen al escenario a los dos panelistas de lujo que tenemos, Carlos Santizo y Juan David Gutiérrez, por favor. Adelante. Y tenemos la suerte de tener acá dos visiones, ¿no? Lo que nos van a estar presentando hoy día Carlos y Juan David. Vamos a tener, por un lado, todo lo que es la evidencia global de lo que están haciendo los gobiernos del mundo para gobernar con inteligencia artificial, con qué habilitadores, con qué salvaguardias, qué capacidades institucionales y qué es lo que realmente le está generando un impacto. Y por el otro lado, Juan David nos va a estar contando evidencia detallada de América Latina y del Caribe, y también nos va a estar contando qué es lo que están encontrando que ha funcionado, qué es lo que se está bajando, se está suspendiendo los gobiernos, y dónde hay innovación. Así que bueno, venimos a hablar de cómo esto genera impacto, así que les pido que por favor le den un aplauso a estos dos panelistas de lujo que tenemos, y les cuento rápidamente la biografía de cada uno antes de darle la palabra a Carlos, que nos va a hacer su presentación, y luego la va a hacer Juan David. Pero bueno, Carlos, quien trabajó en el banco, tuvimos la suerte de tenerlo en el banco, actualmente se está desempeñando en la OSDE, que le quiero dar el cargo exactamente de Carlos, un segundito. Aquí la tengo, perdón. Muy bien. Carlos lidera entonces la agenda de gobierno digital y de innovación de la OSD. Tiene más de 20 años de trabajo en más de 40 países y trayectoria previa, como mencioné, en el BID, en CAF y en el Banco Africano de Desarrollo. Y es hoy día uno de los referentes globales en transformación digital, gobernanza pública basada en datos. Y Juan David es un profesor de la Universidad de los Andes, es director del proyecto de sistemas de algoritmos públicos y experto internacional en gobernanza algorítmica, y tiene también 20 años asesorando a gobiernos y a organismos multilaterales. Así que muy bienvenidos, y le paso el micrófono a Carlos. Adelante. ¿Quieres presentar de aquí? Sí. Perfecto. Acá está. Perfecto. Gracias. Sí, buenas tardes, sí. Y de nuevo, muchas gracias al gobierno de Costa Rica y al BID por la invitación a la OCDE de presentar y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la IA, y en este panel de manera muy oportuna, seguir un poco la presentación anterior de Eduardo sobre el papel del gobierno como regulador de la IA. Ahora más una discusión sobre el papel de los gobiernos como usuarios que adoptan IA en sus funciones principales. Y entonces creo que el mensaje principal que quisiera un poco compartir con ustedes es que hasta hace recientemente pues se está gobernando de facto con la inteligencia artificial en muchos aspectos de los gobiernos, pero estamos pasando a una fase en los últimos años en particular donde se necesita gobernar la IA en el sector público, ¿no? Entonces, gobernar con la inteligencia artificial, y se hizo esto de manera algunas veces bastante fragmentada, a una armonización y una regulación más fuerte de cómo se usa y se adoptan las soluciones de IA en los gobiernos en la región. Igual también un elemento de contexto que creo que cambió bastante fuertemente en los últimos años es que este debate sobre la IA en las administraciones públicas también se pone en el contexto de un debate más grande sobre la modernización de las administraciones públicas, la simplificación y digitalización de las entidades públicas, en particular para lograr mayor eficiencia
mejores resultados. Y hemos visto en particular en los últimos años un poco una vuelta a la agenda de regulación, o mejor, de regulación inteligente y simplificación administrativa para lograr más eficiencias en el Estado, ¿no? Hay un tema ahí presupuestario importante, pero también hay unas demandas mayores de los usuarios de los servicios públicos para tener mejor prestación de servicios que aprovechen las herramientas digitales para ello, ¿no? Y al final también tener unos gobiernos que sean más ágiles y más inteligentes en la manera que despliegan sus, digamos, infraestructura digital pública. Hemos hablado mucho de la gobernanza de datos en el sector público, que creo que es un tema que es fundamental en general, pero en particular dentro de las administraciones públicas, donde no siempre se comparten los datos de manera efectiva. Pero ahí hay también unas transformaciones importantes en la manera que los gobiernos están pensando su transformación digital con sistemas transversales, por ejemplo, de gestión de identidad, de gestión de transferencias y de gestión de datos, ¿no? Entonces, desde la OCDE hemos trabajado bastante estos temas en los últimos años, en particular en el G7 de Italia en 2023-24, y acabamos de publicar un informe sobre precisamente gobernar con la inteligencia artificial, donde hemos mirado las experiencias, partiendo de lo que estamos viendo pasar en los gobiernos. Y ahí hemos hecho un repaso de más de 200 casos muy analizados de manera profunda en más de 80 países, y hemos visto cómo los estados están desplegando la IA en las administraciones públicas en 11 funciones de gobierno esenciales, ¿no? En la manera de que los gobiernos están eh, gestionando sus finanzas públicas, están regulando o están levantando recursos de tributación, pero también sistemas de gestión clave como por ejemplo la compra y contratación pública, la función pública en particular también. Y entonces vemos, y también en materia de prestación de servicios públicos, de trámites públicos, en administración de justicia, y creo que vamos a hablar de esto más precisamente, que es un aspecto bastante interesante, y en gestión de riesgos o, por ejemplo, en seguridad pública, que es también un tema. Entonces vemos que la IA está por todas partes, ¿no? Y creo que una de las conclusiones es que este despliegue ha sido muy entusiasta, muy creativo, pero muy fragmentado, ¿no? Y entonces creo que ahí estamos ahora en una situación donde tenemos que un poco racionalizar más por qué utilizamos la inteligencia artificial, para qué, cómo se logra, lo que funciona, lo que no funciona. En general, de los casos que hemos visto, el primero es que estemos claros para qué queremos la inteligencia artificial. Hemos visto cuatro objetivos principales que los gobiernos están desplegando cuando tienen estos aspectos dentro de sus estrategias de inteligencia artificial. Primero, unos casos que son más de uso, digamos, de un objetivo más interno, que son mejorar la eficiencia de la administración pública. Y ahí estamos hablando de mucho de la operativa interna de las administraciones, por ejemplo, en contratación pública, pero también mejorar la integridad en la gestión pública, en particular en la gestión de los recursos públicos. Las agencias de contratación pública, por ejemplo, han sido muy pioneras en la manera de utilizar la inteligencia artificial para detectar anomalías o casos de fraude, por ejemplo. Esas son funciones, digamos, de eficiencia interna, operativa, que se están desplegando. Pero también hay funciones más externas en términos de la relación entre gobiernos y ciudadanos, que para nosotros nos parece también que ahí está realmente los beneficios mayores, más allá de la eficiencia, sobre el potencial de la inteligencia artificial. Primero, tiene que ver con la eficiencia de las políticas públicas. Eso tiene que ver en la capacidad de poder predecir, targetear, enfocar tus políticas públicas a poblaciones específicas. Lo vemos en particular en temas de protección social, por ejemplo, ¿no? Donde ahora se está desplegando, por ejemplo, en Francia e Italia, inteligencia artificial para poder detectar las poblaciones vulnerables que no acceden a seguros, a beneficios sociales porque no saben, entonces hay un potencial muy fuerte. Y el uno tiene que ver también ahí con la reactividad de los servicios públicos. Y eso tiene que ver en la frontera que estamos de los servicios públicos y los trámites. Hoy en día el ciudadano espera servicios públicos que sean como los servicios privados, que sean personalizados, que sean proactivos, que sean integrados.
En muchos países de la OCDE trabajamos, y otros, ¿no? O sea, creo que hay amigos de Chile no podrán compartir la experiencia, pero lo que llamamos los eventos de vida, ¿no? Donde las administraciones tienen que concentrar e integrar sus servicios públicos alrededor de un nacimiento para proveer de manera integrada, proactiva y personalizada los servicios públicos. Y ahí hay un shift cultural muy importante que la inteligencia artificial hoy en día permite y que se está intentando, ¿no? Entonces, esos 4 objetivos que no siempre son explícitos, ¿no? Y en esos 200 casos de uso, como ven ahí, este no es una muestra representativa, ¿no? Pero vemos que muchos de los casos de uso están en la gestión interna de los servicios públicos y los trámites, y también vemos cosas que nos parecieron un poco contraintuitivas, pero por ejemplo, hablábamos anteriormente sobre el tema de inteligencia artificial y democracia, pero en un país como Brasil, el despliegue que hacen de la inteligencia artificial para dar sentido a los mecanismos de consulta pública en Brasil participativo es algo que no era posible antes. Consultas públicas de 2 millones y medio de personas sobre el presupuesto es imposible de poder analizar sin inteligencia artificial. Entonces, esto te permite hacer muchas cosas que no se podían hacer. Algunos casos son menos usuales en términos de gestión tributaria, por ejemplo, vemos aquí de administración tributaria, contratación pública. Muchos de estos casos tienen que ver con la sensibilidad de los datos que se están manejando y la interoperabilidad, que algunas veces no es la más mayor que se podría tener, ¿no? Eh, Ahí hay un montón de casos que les podríamos compartir y podrán entender más en el informe ahí. Pero ahí vemos muy claramente, por ejemplo, en Corea, unos sistemas, lo vemos en Qatar y también, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, es utilizar la inteligencia artificial para em, promover una gestión más efectiva de tus recursos humanos. Por ejemplo, en Corea, en el caso de capacitación individualizada de tus funcionarios públicos en función de su trayectoria y de las necesidades de las administraciones. Entonces, que es un tailoring individual de tu trayecto de capacitación. En España, que también es muy avanzada, por ejemplo, en la gestión de casos de la administración tributaria, de la administración de justicia, donde ahí se permite destrabar muchos de los trámites judiciales que no son complejos, y vemos en Colombia o en Argentina también aplicaciones similares, donde se pueden clasificar los casos que están en los procesos judiciales y destrabar los casos no complejos para poder concentrarte en los casos complejos de la administración, de la administración de justicia. En Brasil, TCU también ha sido muy pionero en el uso de la IA, por ejemplo, por la detección de anomalías en contratación pública y ahora también en su función de control. Muchos otros casos, ¿no? Solo ahí detenerme en el caso de Estonia, el Bureaucrat, ¿no? Que básicamente es una plataforma de chatbot que permite realmente una atención más personalizada a los usuarios de los diferentes servicios públicos para poder facilitar la trayectoria de servicio y de trámite público. Y vemos que, por ejemplo, países como los Emiratos Árabes Unidos ahora o Ucrania están desplegando sistemas similares con agentes, ¿no? Que básicamente no es solo guiar el usuario a través del trámite, pero tener un agente que te hace el trámite. Entonces ahí estamos viendo también y de manera automática y personalizada. Ahí también, sí, claramente hemos hablado de la necesidad de manejar los riesgos. Creo que ahí era interesante también la discusión anterior de que hay muchos riesgos que se hablan muchas veces, pero yo de nuevo hacer énfasis en el último riesgo, que es el riesgo de inacción, ¿no? Muchos gobiernos ahora toman riesgos porque el no aprovechar la oportunidad, pues también tiene un costo, un riesgo. Y de hecho, creo que en muchas de las discusiones que tenemos, pues nos enfocamos muchas veces en las áreas de mucho riesgo, pero creo que también tenemos muchas áreas en administraciones públicas que tienen pocos riesgos y muchos beneficios. Y eso, como se dicen los ingleses, es un no-brainer en términos de eficiencia. Y creo que tenemos que enfocarnos en particular los bajo riesgo, altos beneficios, en particular en tareas internas. Algunos de los avances, de los desafíos que se presentan, pues hay un montón, pero el primero que destacaría, que lo vemos también en el sector privado, es que hay muchos pilotos, ¿no? Everybody's doing it, ¿no? O sea, en el sentido de que hay un montón de acción de pilotos, pero hay pocos casos de escala donde vemos que
se permanece y se sostiene en el tiempo. Entonces hay pilotos que se paran, pilotos que quedan en planteos específicos, pero la escala todavía no viene. El tema de los datos que también se mencionó ahí, fundamental en el tema de la gobernanza de los datos, también de los datos administrativos, no solo de los datos personales, en las administraciones públicas y el poder compartir los datos y cruzar los datos todavía sigue siendo un desafío y lo vemos en algunas temáticas. Se hablaba mucho de regulación y creo que este, Paula mencionó el tema de soft regulation, ¿no? Pero ahí sí, muchos de los gobiernos, por ejemplo, Canadá, han desplegado en los últimos años muchas guías para permitir dar mejores instrumentos a las administraciones cuando quieren desplegar inteligencia artificial, con guías de riesgo ex ante, del impacto social, del impacto ético, del impacto económico ex ante, también con registros administrativos o registros públicos registros abiertos de algoritmos públicos, como vemos en Chile, que han hecho muchos avances en esto. Entonces ahí hay un despliegue desde el centro de gobierno importante. Y bueno, ahí el último punto que mencionaría de esos seis es el tema de la supervisión que se está armando, pero de la evaluación en particular. Y es un tema que vuelvo rápidamente en términos de poder medir mejor el impacto, el retorno en inversión en esto. Entonces, lo que hemos hecho desde la OCDE también hemos hecho un marco es un poco preliminar, de un marco para la gobernanza de la inteligencia artificial en el sector público, donde ven los habilitantes, los facilitadores, como en particular, por ejemplo, el tema de la gobernanza de los datos internos en la administración pública, el tema de las salvaguardias necesarias que se hemos hablado, y también la participación y todo este multinivel, ¿no? Por ejemplo, hablamos en el tema de regulación, en la necesidad de también balancear una regulación, armonizar la regulación y prevenir la fragmentación regulatoria. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, la regulación federal y estadual también hay un tema ahí de consistencia en los países federales en particular, como Alemania o Australia, ¿no? Entonces hay un tema de diferentes niveles de interacción y participación. La interacción entre el sector público y privado con su ecosistema de innovación local, en particular de las startups locales que pueden proveer los servicios, ¿no? Esto lo hemos aplicado en Corea y lo vamos a compartir algunos de los hallazgos, pero me dices cómo estamos con el tiempo. ¿Está muy bien? ¿Cómo? Ah, vale, perfecto. Aquí solo quisiera un poco subrayar algunos de los temas de palancas de política pública que nuestros Estados miembros nos piden mirar más, ¿no? Porque la OCDE, pues nosotros trabajamos para comités que representan los gobiernos, que nos dicen un poco cómo están viendo las cosas y dónde le duele el zapato, ¿no? Entonces, el primero, el tema de la gobernanza digital y el centro de gobierno digital. Digamos, la gobernanza del gobierno digital y cómo se gobierna la inteligencia artificial en este contexto. Esto todavía está en maduración, ¿no? Pero lo que sí vemos es un fortalecimiento importante del centro de gobierno digital o el centro digital de gobierno, no solo las agencias digitales como la acaba de crear España, pero también la integración y de la función de rectoría del gobierno digital, pero en particular de la IA, que se está concentrando. Lo que vemos también interesante es la creación de no solo de ministerios de inteligencia artificial, pero también uno que vincula ministerios de transformación digital, inteligencia artificial y modernización del Estado. Alemania, que hasta ahora nunca tuvo un ministerio de transformación digital, lo acaba de crear a principios de año, pero lo vincula no con la transformación económica, pero con la modernización del Estado. España, que tenía uno que era transformación digital y asuntos económicos, ahora es un ministerio de transformación digital y función pública. Pero ahí lo que vemos en varios estados es acercarse mucho el tema de administraciones públicas con transformación digital, en particular en torno a la IA como una palanca de cambio, algunas veces con objetivos de reducción de la fuerza laboral, que muchos países están reduciendo, y entonces ahí hay todo un tema, ¿no? Pero hay un tema de la fuerza laboral. Otro tema que no está aquí, que solo mencionaría ahí, es el tema de la supervisión y el fortalecimiento de los órganos de control de la inteligencia artificial. Y vemos que cada vez más las contralorías empiezan a auditar el uso
que los gobiernos hacen por la inteligencia artificial. De hecho, Holanda lo hizo hace 2 años y se dieron cuenta que, no, que el 70% de los casos de uso no cumplían con las normativas holandesas, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Vemos las cortes y los poderes judiciales. Hay muchos casos que se están judicializando donde hay un pasivo contingente que puede ser importante, que lo hemos visto en el caso de Australia o en Holanda, donde se culpó al gobierno del mal uso de la inteligencia artificial. El caso interesante que fue el Tribunal Supremo español hace un mes, también dio un juicio obligando al Estado a abrir sus algoritmos públicos. Creo que era un tema de beneficios sociales de acceso a alojamiento social. Pero bueno, ahí las cortes también, todo el ecosistema, digamos, de control y de supervisión se está también poniendo en marcha en términos de la de la, de la, del uso de la inteligencia artificial por los sector público. Que ahí no veo muy bien, mis hijas. El segundo punto es un tema que está surgiendo fuerte, en particular en Europa, es la soberanía digital pública, ¿no? Y entonces, ¿qué implicación tiene para el uso de la inteligencia artificial en el sector público y en particular en tu decisión estratégica? Si tú quieres internalizar el desarrollo de estas aplicaciones o externalizarlas al mercado, en particular a proveedores. Entonces, recientemente hubo la primera cumbre de soberanía digital europea en Berlín, donde Alemania y Francia pues también han hecho un acuerdo con Mistral para que Mistral sea el que provea soluciones de IA para el gobierno. Y ahí por detrás también hay un tema de soberanía digital, hay de nuevo el tema de datos, a quién son los datos, la propiedad de los datos y eh, eh, qué reglas jurídicas se aplican, básicamente, ¿no? Pero ahí hay todo un debate que para el sector público pues empieza a ser un poco complicado. El Reino Unido también pues también ha hecho un acuerdo con OpenAI, ¿no? El gobierno federal de Estados Unidos también para un chat GTP for Gov, ¿no? Para el gobierno federal. ¿Mm? Vale. Rápido, desafíos, cómo pasar de pilotos a escala, ¿no? Escala con impacto. Creo que ahí es un tema que podemos hablar más. Tema que ya se habló, pero creo que hay que revisar es el tema del uso de la compra pública como instrumento de política pública para también tener un impacto en el en el mercado. Es decir, también en la manera que los gobiernos compran IA, también va a tener un efecto de mercado en qué tipo de IA el mercado va a proveer, pero ahí hay todo un desafíos que va más allá de la compra pública para la innovación o la contratación directa de soluciones digitales, pero a qué tipo de relacionamiento te vas a tener con el sector privado y en particular las startups. Tu adecuación de la fuerza laboral, esto ya lo hemos visto, pero también 2 puntos. Esto depende de tu modelo que escoges. Si quieres internalizar tus capacidades de inteligencia artificial, como Singapur, eh, o si lo quieres externalizar al mercado, que puedes algunas veces, como en Francia, tener startups dentro de las administraciones, pero hay un modelo que pensar. Y también hay diferentes capacidades que se necesitan. Hay las muy técnicas de los desarrolladores. Francia, por ejemplo, desarrolla sus soluciones dentro de las administraciones, pero tú también tienes una adecuación de tus habilidades en los que usan estas soluciones y los decisores políticos que pueden ver cuáles son las potencialidades. Y el último, creo que aquí también el BID también puede tener un papel importante, es que tenemos que tener unas métricas más fuertes de cuál es el retorno en inversión, cuál es el valor público, cuál es el costo-beneficio y cómo pensar eh, el retorno en inversión de IA. Y esto no es solo un tema financiero, es decir, no es solo si tu gasto pero también en términos de calidad de servicios, de confianza en las instituciones y una serie de retornos que no son financieros en sí. Y también poder costear algunos costos indirectos y externalidades negativas como el costo medioambiental, ¿no? Y de hecho, acabaría con esto. Algunos gobiernos empiezan a integrar en su decisión de desplegar soluciones los costos y los beneficios que tienen. En Francia hubo un caso muy interesante donde la administración tributaria utilizó los datos de declaraciones fiscales también cruzándolos con datos del cadastro
para poder un poco cruzar tus declaraciones como si tenías una piscina, ¿no? En tu casa, en el sur, no declarada. Y cruzaron con eso. Muchos se dieron cuenta que tenían piscina, pero no la declaraban, ¿no? Esta solución fue políticamente muy atractiva para el gobierno, pero costosa en retorno, o sea, el costo-beneficio no siempre era el que se esperaba y se separó porque en particular el costo medioambiental que tenía esta solución iba en contra con otros objetivos que tenía el gobierno. Pero ahí hay todo un tema sobre la medición del valor público, el retorno en inversión y el retorno en objetivos de tus despliegues. Y ahí nada más acabo y ya podremos hablar de lo que hicimos en Corea y con Alemania ahí. Ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a contarles sobre el caso latinoamericano. Y creo que vamos a tener muchas coincidencias con Carlos. Me da mucho gusto que él haya expuesto previo a mí porque van a encontrar muchísimas analogías. Les voy a además compartir los resultados de un proyecto que pues formalmente fue lanzado este año, pero que realmente comenzó desde el año 2022 y es la tarea de tratar de entender cómo los gobiernos de América Latina están usando herramientas de inteligencia artificial. Entonces, tengo una agenda de 3 puntos con ustedes en donde les quiero contar un poquito sobre el contexto de cómo se están usando estas herramientas en América Latina como abuelo de pájaro, una visión abuelo de pájaro. Les voy a compartir algunos casos de uso que me parece que son ilustrativos y finalmente concluiré con los mensajes que creo que van a conectar con mucho de lo que hemos oído en la tarde de hoy. Entonces, este es el proyecto Sistemas de Algoritmos Públicos de la Universidad de los Andes de Colombia, felizmente apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ustedes pueden acceder a toda la información en ese enlace que están viendo ahí y luego les contaré más. Y ustedes se sorprenderán de la cantidad de herramientas de inteligencia artificial que hemos documentado. Ustedes me pueden creer que hay más de 900 herramientas documentadas en América Latina y el Caribe en el sector público exclusivamente. Bueno, pues para nosotros también es una sorpresa. Ustedes pueden encontrar el reporte de lo que encontramos en los capítulos que aparecen en el par de libros que ustedes ven ahí y que incluyen capítulos que escribí con mi colega Sara Muñoz Cadena. Pero más allá de eso, en el repositorio que está disponible en este momento para cualquiera que quiera explorarlo en la interfaz que están viendo o descargarlo en un archivo plano, documentamos más de 900 herramientas, de las cuales puedo contarles que más de 700 están en operación. Nosotros nos interesamos no solo por aquellas que están en producción, sino también queríamos saber cuáles estaban en un estado de pruebas, en pilotos, cuáles pilotos de pronto no habían sido escalados. Es muy interesante ver cómo pilotos que se anuncian, pues luego no pasan la prueba. Es importante, digamos, entender que el ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial que comienza con el diseño y la etapa de prueba, pues puede no terminar nunca en la entrada en producción y que eso es parte de aprender. Pero también es importante lo que hemos identificado y es proyectos que han sido suspendidos o descontinuados por diferentes razones, como que el sistema simplemente no estaba cumpliendo con los objetivos trazados, el sistema no funcionaba bien, era defectuoso o simplemente el sistema fue reemplazado por nuevas tecnologías. Entonces, nosotros nos animamos a enfocarnos en los sistemas que están en operación, pero queríamos entender el resto de las historias. También van a encontrar ustedes en este mapa que hay más de 20 países, para ser más precisos, 25 países de América Latina y el Caribe en donde identificamos estas herramientas. Aquí solo están viendo ustedes las 721 herramientas que están en funcionamiento y pues ustedes ya van a poder ver por la intensidad del color azul que hay algunos países que están concentrando
digamos, la puesta en marcha de estas herramientas. Estamos hablando de Brasil, de Colombia, de México, de Chile y de Argentina principalmente, que entre ellos concentran el 80% de las herramientas de inteligencia artificial en el sector público que se están operando en América Latina. Ahora, hay otros hallazgos supremamente interesantes y es, para nuestra sorpresa, no es el nivel nacional el protagonista en el desarrollo y puesta en marcha de estas herramientas. En este momento, de estas 700 herramientas, la mitad son puestas en operación por gobiernos del orden local. Eso es súper interesante. Luego les voy a mostrar más unas estadísticas de cuándo se pusieron en marcha los proyectos, cuándo entraron en funcionamiento, y vamos a ver cómo en los últimos 2 años los gobiernos nacionales han desplegado más sistemas que los gobiernos del orden nacional. Otro hallazgo supremamente interesante es que si bien la rama ejecutiva sí es protagonista, más de 3/4 partes de los sistemas son implementados por la rama ejecutiva, pues la rama judicial, la rama legislativa y otros órganos autónomos también están implementando sistemas. Hay muchos sistemas para destacar en este frente. En Brasil, por ejemplo, la rama judicial tiene más de 20 sistemas de inteligencia artificial en operación para todo tipo de funciones que tienen que ver desde la administración del proceso judicial hasta colaborar y apoyar la escritura de un primer borrador de la decisión. En la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile desarrollaron una herramienta de inteligencia artificial con múltiples funciones para apoyar tanto a los asesores de los parlamentarios y las diputadas y diputados como para el público. Entonces, pues esto también es un punto importante porque no solo es un tema de la rama ejecutiva. Ahora, también encontramos que las funciones que desempeñan estas herramientas o que apoyan estas herramientas son diversas, pero que realmente sí hay una altísima concentración en funciones que tienen que ver con reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? De objetos y de rostros principalmente. Luego les doy unos ejemplos. También hay muchos casos de detección de eventos, entre otras porque muchos de esos sistemas se están usando para administrar y gestionar servicios públicos y sistemas de transporte masivo y donde eso puede ser interesante, pero también porque hay muchos sistemas que se están usando con fines de seguridad y por eso la detección de eventos es importante y eventos pues puede ser en el mundo físico, en el mundo virtual. Y también hay muchas herramientas de predicción para todo tipo de casos, de tratar de predecir el futuro, y ya les voy a contar algunos de ellos que van desde cuántas personas van a ser usuarias de un sistema a en dónde y cuándo puede haber fallas en el sistema energético o producir o tratar de predecir la cantidad de papa que se va a producir en Colombia, por dar ejemplos nada más diferentes. También debo destacar que en los últimos años ha habido un auge de todos tipos de herramientas, chatbots de inteligencia artificial generativa que diferentes unidades han puesto a disposición tanto para informar sobre los servicios que ofrecen como para interactuar con la ciudadanía en procesos de participación ciudadana. Luego les voy a contar un caso de Bogotá muy interesante sobre eso, pero también ha habido un auge en el uso de sistemas de reconocimiento facial en Brasil, en Chile, en Argentina, en Colombia hay muchos casos de uso de reconocimiento facial en lugares públicos, digamos, puede ser en la vía pública, puede ser en parques, puede ser en sistemas de transporte masivo. Es importante mencionarlo además porque estos usos pues implican un uso intensivo de datos personales, en algunos casos datos personales sensibles. 3/4 partes de las herramientas que nosotros mapeamos que están en operación tratan datos personales. Eso no es malo ni bueno en sí mismo, eso simplemente quiere decir que hay un riesgo adicional que el gobierno tiene que gestionar. Obviamente el gobierno necesita usar todo tipo de datos personales para poder prestar sus servicios, entonces no es tan sorpresivo, pero sí es un llamado de atención a la necesidad de tomar medidas administrativas, humanas y técnicas para asegurar la seguridad de la información. Y también pensando más en términos de cómo los sistemas apoyan diferentes procesos. Aquí estoy usando una clasificación de la Unión Europea muy llamativo. La mitad de esos sistemas que mapeamos en América Latina son usados para alguna tarea que tienen que ver con hacer cumplir la ley. Y la otra mitad está dividida entre
funciones que tienen que ver con análisis y formulación e implementación de política pública, servicios públicos y participación, gestión interna de procesos y en unos casos muy puntuales, otorgamiento de beneficios. En Chile, por ejemplo, hay sistemas para otorgar cupos escolares usando herramientas de inteligencia artificial, solo para darles un ejemplo. Por otra parte, nos preguntamos, y esta sí es una pregunta, digamos, en abstracto y potencial, ¿esos sistemas de inteligencia artificial a qué objetivos de desarrollo sostenible pudieran aportarle? Y imagino que lo primero que ustedes ven es que pues hay unos cuadros muy grandes ahí y esos cuadros pues muestran la dominancia de algunos temas: educación, salud, paz, justicia, en general innovación, industria, pero al mismo tiempo creo que ustedes están viendo además una imagen con muchos colores. Y en realidad el mensaje principal acá es, bueno, es probable que muchos de estos sistemas realmente estén apuntando a los 16 objetivos de desarrollo sostenible. Y otra manera de ver esto mismo es preguntándose, bueno, más allá de los objetivos de desarrollo sostenible, uy, se me pasó, perdón. Ya. Más allá de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿a qué sector de gobierno apoyan estos sistemas? Y hay una predominancia de sistemas usados para la seguridad ciudadana, la salud, la gestión gubernamental. Bueno, ahí no sé por qué se me alcanzó a borrar, pero está en educación también. Entonces, hay una predominancia de algunos temas, pero al mismo tiempo yo quisiera también destacar algo que decía Carlos previamente, y es que realmente no hay ningún sector de gobierno que no esté siendo explorado para contribuir con el uso de sistemas de inteligencia artificial. Ahora sí, lo que les contaba de en qué año entró en operación el sistema o en qué año comenzó el pilotaje, si está en pilotaje. Y pues ustedes están viendo en esta gráfica que evidentemente ha habido un aumento en el número de sistemas que por año están entrando en funcionamiento en América Latina, pero tenemos estas cifras un poquito más desglosadas que nos dejan otros insights interesantes. Por ejemplo, que en un comienzo era primordialmente la rama ejecutiva la que estaba desplegando estos sistemas, pero que desde los últimos años, particularmente en el 2023, ya empezamos a ver una mayor diversificación de la rama judicial, la rama legislativa, otros órganos autónomos, como diríamos en Colombia, montándose en el bus de la inteligencia artificial. Y más interesantemente, creo yo, algo que ya les había adelantado, y es que la columna azul es el número de sistemas que entraron en operación de la rama nacional, de una entidad del orden nacional, y la anaranjada del orden subnacional. Entonces, desde el 2023 vemos como pareciera como si la tendencia se invirtió y que ahora los gobiernos y entidades del orden subnacional son las que están tomando la iniciativa de poner en marcha estas herramientas. Bueno, casos de uso, pues yo se los he mencionado. Y en todo caso tengo unas fichas para por lo menos ejemplificarles unos pocos más. Voy a usar esta división de la OECD hace muchos años de tipos de tareas que realizan los sistemas para poder pasar por estas fichas. Bueno, primero, este es un caso muy interesante de Argentina en donde se usan fotos, imágenes tomadas con drones de lugares en donde se disponen residuos sólidos para poder analizar el tipo de residuos sólidos que hay en ese lugar y cómo cambia en el tiempo. Vamos a hacerlo de otra manera sería prácticamente imposible. Este es un caso que yo creo que hay que recordar que los sistemas de inteligencia artificial no están ahí solo para hacer cosas más rápidas o más efectivas, sino para hacer cosas que antes simplemente no podría hacer. O sea, poder tener un entendimiento del tipo de residuos sólidos les ayuda a formular mejores políticas de disposición de esos residuos. Pero si vamos de lo urbano a los bosques y en este caso a la Amazonía, pues tenemos un caso de una herramienta que además fue diseñada conjuntamente por una universidad en la que yo trabajo, Microsoft, y unas entidades públicas colombianas, en donde hacen monitoreo de zonas ecosistémicas sensibles y no solo es a través del uso de imágenes satelitales para poder identificar cómo va cambiando la capa del bosque, sino también con sensores de audio que les permiten detectar patrones y anomalías. ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, para monitorear la fauna. O sea, allá hay jaguares, solo para que se hagan una idea. Digamos, hay todo tipo de animales que de otra manera sería muy difícil monitorear cómo está, digamos, el ecosistema. Pero además también para detectar anomalías, ruidos que no deberían estar ahí, un disparo, maquinaria amarilla y que le permiten al Estado actuar más rápidamente.
Bueno, así como tenemos ejemplos de detección, y no sé por qué dejó de pasar, allá, de detección de este tipo de situaciones irregulares, pues en países como en México se utilizan sistemas de inteligencia artificial para detectar pérdidas de agua, para detectar en qué lugar y predecir en qué lugar puede haber situaciones de, digamos, de fugas en los países. Yo no sé si ustedes son conscientes, pero en ocasiones entre el 20 y el 40% del agua se pierde en el camino. Eso es muchísimo, ¿verdad? Entonces se usan este tipo de sistemas para más eficientemente monitorear los sistemas, y en México también hay un ejemplo muy similar, pero para energía y particularmente para detectar ilícitas, conexiones ilícitas. Este que les decía no era un chiste, este es un ejemplo de una herramienta de inteligencia artificial de predicción de la cantidad de papa que es producida en un momento dado en Colombia, dadas las condiciones meteorológicas y dadas las imágenes satelitales sobre los cultivos que hay en un momento dado, cambiando completamente de frente. Este es un caso además de Costa Rica, y por eso quiso traerle un sistema de alerta temprana para poder detectar y anticiparse a potenciales deserciones escolares. Hay muchos sistemas de inteligencia artificial en América Latina que buscan predecir esta situación. Es muy difícil cuando un niño, una niña sale del sistema volver a rescatarlo. Realmente este tipo de herramientas anticipatorias son muy premisorias para este tipo de problemas. En Argentina tenemos este, que es un caso muy puntual de un hospital en San Isidro que usa imágenes diagnósticas en este caso, para identificar fracturas usando herramientas de inteligencia artificial que complementan el trabajo del radiólogo, no lo reemplazan, simplemente le ayudan a identificar fracturas que de pronto a veces no son perceptibles para el ojo del ser humano, o simplemente para tener una segunda visión para confirmar algo. Este es otro caso que también es de Centroamérica y por eso lo quise traer, que es un chatbot que busca darle un canal de comunicación a potenciales mujeres afectadas por violencia de género para recibir asistencia y recomendación sobre qué hacer y tratar de prevenir este tipo de situaciones. Y finalmente, este caso que les quería contar de Bogotá, este es un chatbot que se llama Chatico, que opera en WhatsApp. Inicialmente era usado solo para que la ciudadanía pudiera preguntar sobre los servicios públicos ofrecidos por el distrito, pero en el actual gobierno, que empezó, digamos, relativamente hace poco, tuvo que comenzar con la construcción del plan distrital de la ciudad, el plan de desarrollo, y utilizó Chatico para que las personas pudieran interactuar con el chatbot para hacer sus propuestas, y lograron que alrededor de 40.000 personas en Bogotá participaran en la construcción del plan de desarrollo por cuenta de que interactuaban con el chatbot Chatico. Bueno, hasta aquí este como recorrido de viendo el bosque, pero también visto casos concretos como para ejemplificar y que no se me aburran tanto. Y ahora cierro con mis conclusiones. Entonces, pues primero, yo no sabía que iba a ser tan importante en la jornada, pero pues el tema del auge regulatorio en América Latina es muy importante. En otra base de datos que también están en nuestro repositorio, ustedes van a encontrar que hay más de 400 proyectos de ley en trámite en 15 países de América Latina sobre inteligencia artificial, y que ese boom es reciente. Ustedes aquí están viendo el año en el que se presentaron los diferentes proyectos de ley que nosotros hemos ido monitoreando en América Latina. Y acá hay algo muy interesante. Ustedes están viendo que estas barras tienen diferente color porque nosotros quisimos distinguir por diferentes tipos de proyectos de ley de inteligencia artificial. Hay proyectos de ley que pretenden regular integralmente el asunto, ¿verdad? Como el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, pero el proyecto de ley que presentó el gobierno de Chile, el proyecto de ley que aprobó el Senado y que pasó a Cámara de Representantes en Brasil, el proyecto de ley que presentó el gobierno de Colombia. Bueno, hay varios proyectos de ley así. ¿Cuáles son esos en estas barras? Los de color, aquí creo, ¿será que esto funciona para apuntar? Así. Estos que son como vino tinto son los proyectos de ley que centralmente quieren regular la materia. Pero luego hay otra categoría muy grande que me imagino que ustedes están viendo, que es esta, y son proyectos de ley que no pretenden regularlo todo, pero que son solo sobre inteligencia artificial.
Son proyectos de ley que imaginémonos reforman el Código Penal, que reforman el Código Laboral, que reforman el Código Tributario. Y son muy importantes, son importantísimos porque a veces nosotros nos imaginamos que los proyectos de ley de inteligencia artificial son textos de 400 páginas como el de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, cuando algo que estamos viendo en América Latina es un auge de pensar, bueno, la verdad es que hay problemas puntuales que resolver y de pronto yo no necesito una ley de 400 páginas, sino que necesito una ley corta para resolver un problema absolutamente puntual. La suplantación de identidad por deepfakes. Por ejemplo, ¿necesita usted una ley de 300 páginas? No, seguramente no. Necesita algo mucho más concreto. Entonces, hay que seguirle la pista a esto. Los otros que están viendo ustedes de otros colores son proyectos de ley en donde inteligencia artificial es un tema secundario pero importante. Eso pasa, por ejemplo, mucho en las legislaciones de protección de datos personales de América Latina, donde se aluden a una tecnología a un conjunto de tecnologías un poquito más amplio, porque aluden a sistemas de toma automatizada de decisiones, pero eso incluye inteligencia artificial. Y también ustedes encuentran, este es el color más claro que está acá, proyectos de ley que son habilitadores expresamente, o sea, que dicen, por ejemplo, la rama judicial puede usar sistemas de inteligencia artificial para X, Y o Z. En Perú hay, por ejemplo, una reforma constitucional sobre eso. En otros países también hay leyes que aclaran que se puede usar estos sistemas, por ejemplo, en el sector salud. Em, bueno, todo esto se los decía porque creo que es imposible hablar del rol del Estado como adquirente, desarrollador, usuario, desplegador de sistemas de inteligencia artificial sin esto que estamos hablando de la regulación y supervisión de inteligencia artificial. Y yo creo que hay unas cosas en las que tenemos que trabajar y creo que coincidimos mucho en lo que hablábamos previamente con Carlos, y es primero necesitamos trabajar en desarrollar instrumentos para la compra pública de inteligencia artificial. Los funcionarios públicos no saben por dónde empezar a la hora de decir queremos comprar una herramienta. Dos, hay unos instrumentos de accountability que no se están usando y que es muy grave que no se estén usando cuando están en juego derechos humanos y cuando el impacto puede ser muy alto, y es entender que antes de desplegar un sistema debe haber un análisis de impacto algorítmico, debe poder preverse qué va a pasar antes. Cuando el sistema está en funcionamiento debe haber auditorías rutinarias, y cuando el sistema ya es desplegado por un tiempo no podemos asumir que los efectos fueron positivos, hay que hacer una evaluación de impacto. Y por último, necesitamos transparencia algorítmica significativa. Esto porque es importante, no simplemente porque hay un derecho humano que está en juego, que es el derecho a la información, sino porque es que el Estado mismo no sabe qué herramientas está usando. Yo creo que muchos de acá de pronto se puede estar sorprendiendo, uy, ¿cómo así que no sé, en Colombia hay más de 200 sistemas de inteligencia artificial en implementación? No tenía ni idea. No tienen ni idea porque los estados no tienen registros de inteligencia artificial, el Ministerio de Salud no sabe qué está haciendo el Ministerio de Educación, y resulta que eso es una fuente de, voy a decir una palabra coloquial, como de polinización entre entidades públicas. Yo voy a dar un ejemplo en donde va a hacer quedar mal a mi país y va a hacer de pronto quedar mejor a Argentina. En Argentina hay un chatbot que se llama Tina. Con Tina ustedes pueden preguntarle a ese chatbot sobre prácticamente cualquier trámite del orden nacional. ¿Se necesita que cada ministerio tenga un chatbot? ¿Se necesita comprar 20 veces la misma herramienta y pagar 20 veces la misma herramienta? No, se podía comprar o desarrollar Tina y tener un solo chatbot que respondiera las preguntas. Entonces, con esto termino. Muchísimas gracias. Si están interesados en el proyecto, pues seguiremos publicando más información y por acá estaré a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, arranco, salvo que alguien tenga ya una pregunta, arranco con algunas preguntas. Me interesa que escuche quienes están acá, nos acompañan los colegas, los ministros, viceministros y demás de los distintos países. Carlos, de tu experiencia, de lo que nos presentaste, del aprendizaje global, si le tuvieras que decir una práctica concreta a quienes están aquí que puedan adaptar mañana en sus gobiernos, una sola, ¿cuál le dirías? Eh, no sé si es una que se puede aplicar, pero creo que hay yo creo que una herramienta de política pública que se puede utilizar mucho más efectivamente es el tema de la compra pública, ¿no? De la IA. Creo que ahí hay todo un debate sobre
sobre, primero, por ejemplo, compras compartidas, ¿no? Servicios compartidos, que, pero es un tema cultural, ¿no? Porque estamos pasando en comprar, eh, eh, o sea, inversiones de capital a inversiones a gastos operativos. No, y para la compra pública ya es un tema, ¿no? En muchas de las aplicaciones de la IA, tú lo que vas a comprar no es la solución muchas veces, pero tienes que comprar el problema para buscar una solución con actores diversos y para desplegar una solución ajustada, ¿no? Hay temas que van más allá de la compra como un instrumento de técnico, ¿no? Pero político. Uno lo que hemos visto también tenía un aspecto, es que en función del tipo de IA que quieres desplegar, con algunos criterios, el músculo de la compra, el músculo del sector público a través de su compra, también puede tener efectos de mercados también importantes. Entonces creo que ahí hay todo una repensar la compra de tecnología, en particular de la IA, para que sea mucho más alineada con los valores y principios que quieres desplegar, pero que también sea mucho más eficiente en términos de gasto, ¿no? Y creo que ahí hay mucho que indagar, ¿no? Muy de acuerdo. Y Juan David, si tomamos este consejo de Carlos, ¿cuán aplicable es eso en nuestros países, dada la situación actual, la institucionalidad actual? Bueno, yo les voy a contar que he tenido la oportunidad de capacitar funcionarios públicos desde Canadá hasta Argentina y he hecho entre ellos siempre un sondeo sobre cuáles son las principales barreras para la adopción de herramientas de inteligencia artificial. Una de ellas tiene que ver con la compra pública porque ellos dicen necesitamos poder acceder a herramientas propias o licenciadas para tener la tranquilidad de que hay seguridad de información y alineación entre los objetivos de la entidad pública y el sistema. Pero hay dos cosas más, además de la compra pública, en donde ellos mismos reclaman apoyo. Uno, que se mencionó hoy, lo que denominaban soft regulation, y es necesito guías. Yo necesito saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. De hecho, eso tiene que ver con esta idea de la regulación como habilitador, no como un escollo, sino como algo que va a ayudar. Y el funcionario público necesita saber qué sí puede hacer y qué no puede hacer, porque eso es lo que hace en su día a día. Y como contaba hace un segundo, en nuestro proyecto de sistemas de algoritmos públicos, acabamos de publicar una base de datos global en donde identificamos 104 guías o políticas internas de uso, que es, no sé si les suena mucho o poco, a mí me parece poquitico, porque resulta que entidades públicas habrá miles en el mundo, pero muy pocas han tomado la decisión de vamos a poner estas reglas y vamos a poner estas recomendaciones. Y por último, la tercera barrera de adopción a inteligencia artificial que los propios funcionarios públicos identifican es el de la falta de entrenamiento. La gran mayoría de ellos no han recibido entrenamiento y aquí hay un elefante en la mesa, en la sala, que de pronto no hemos mencionado tanto, que es el de las herramientas de inteligencia artificial generativa, que son accesibles para cualquiera y en donde hay muchos funcionarios públicos que no saben, por ejemplo, que si tú accedes a una herramienta gratuita, cualquier información que cargues, estás perdiendo control sobre esa información. El día de mañana esa información la van a compartir con terceros, la van a reutilizar para entrenar el modelo. Entonces es gravísimo si incluyes información confidencial y datos personales, que es algo que pasa en el día a día de la función pública. Entonces ahí hay un tema muy importante de desarrollar competencias digitales porque no se trata solo de prevenir el riesgo que acabo de decir, es que las personas no van a usar las herramientas si no tienen las competencias. Nada más sigo. ¿Preguntas? Sí, adelante. Bien, muchas gracias por las presentaciones. En lógica de aprovechar las oportunidades, como decía Carlos, en aquellos aspectos que son menos riesgosos y tratar de ahí aumentar, digamos, el uso, em, tengo la pregunta sobre si se conocen en alguno de los casos de la OCDE o tal vez en el caso de los trabajos en Colombia, sistemas de suministros más innovadores para esto. Yo creo que comprar cosas normales es difícil. Comprar cosas complejas es mucho más difícil, evidentemente. Entonces, pareciera ser que tenemos que ir a soluciones de servicios compartidos, convenios marcos, especializados, etcétera, y tal vez en vez de tener tantas guías y tantas regulaciones específicas, que el mismo convenio marco fije ahí, digamos, a través de las cláusulas del convenio marco, las regulaciones, y que las personas puedan, o los funcionarios, perdón, puedan usar estos instrumentos con mayor facilidad.
mi impresión es que en aquellos casos de bajo riesgo, la barrera de la compra pública es extremadamente alta. Y ahí podemos estar perdiendo demasiada oportunidad. Y lo segundo es saber si ustedes han escuchado, yo no lo he escuchado en las presentaciones, sistemas de control de calidad durante los procesos de implementación. Que conozco algunos casos en el mundo privado en Chile donde el esfuerzo tecnológico inicial no es lo más complejo, sino que es tener una metodología, digamos, de mejoría en la precisión de las respuestas. Y eso es pura metodología digamos, con retroalimentación de los usuarios, pero también de personas expertas en el tema, que tienen metodologías específicas de muestreo, etcétera. No sé si han escuchado algo de eso, pero me llama la atención que se implementen sistemas, pero que no haya un entrenamiento suficiente o tal vez por un buen tiempo, digamos, control de calidad en esa materia. No, respondiendo a esto, sí, muy buenas preguntas. Un poco algunas veces em, eh, hay un elemento común, ¿no? Pero creo que cuando algunos países que ya han desplegado ya desde algún tiempo están más preocupados es realmente tener marcos más robustos de medición de tu impacto, ¿no? Y de evaluación del impacto que tienen estas soluciones, porque o lo haces ex ante para poder decidir, parte de tu proceso de decisión es tener una especie de evaluación ex ante de los beneficios que pudieras lograr, inclusive las ganancias y también ex post. Y yo veo, por ejemplo, en el mundo de la regulación, hay marcos de evaluación ex ante del impacto regulatorio que no lo tenemos en la IA, que creo que hay muchos países que están desarrollando estas metodologías y en la OCDE vamos a hacer un informe a finales del año que viene recopilando todas estas approaches marcos que los gobiernos tienen en pensar tus costos-beneficios en todo el ciclo, ¿no? Ahí donde hay una oportunidad que puede ser interesante en algunos países es, por ejemplo, Francia. Ahora, muchos países tenían fondos de apoyo a la innovación pública que incluían muchos apoyos a pilotos y ahora y Francia eran 800 millones en 5 años de euros y van a iniciar una evaluación de impacto de estas aplicaciones en particular que desplegaron soluciones de IA. Y esto igual nos permitirá tener un poco mayor evidencia de cómo los gobiernos piensan el tema de resultados e impacto y cómo lo miden antes, durante y después, ¿no? Porque es como en regulación. Yo te diría que igual el caso que encontré bastante interesante en estos acercamientos es Canadá y Australia, en particular Canadá, ¿no? Que empezó ya hace 5 o 6 años en tener estos marcos de evaluación ex ante del riesgo y de los impactos que pueden tener estos sistemas, ¿no? Sobre la compra pública de inteligencia artificial, yo diría dos cosas. Primero, creo que hay enfoques ágiles interesantes para explorar. Seguro hoy han hablado sobre los sandbox regulatorios, que generalmente se piensa para temas de propiedad intelectual o protección de datos personales u otro tipo de regulación, pero que en algunos países, por ejemplo Singapur, han considerado para la compra pública, para hacer un sandbox regulatorio, pero para compra pública de inteligencia artificial. Y yo creo que hay un camino que explorar porque en relación con los sistemas de inteligencia artificial se está comprando mucha incertidumbre. Y en América Latina y en otros países del mundo, desde China y el Reino Unido hasta pues, nuestro continente, se ha tratado de apostar a algo que se llama las compras para la innovación, en donde precisamente se generan unos procesos más flexibles, dado que se está tratando de adquirir algo que normalmente no existe en el mercado. Y por eso se habla de comprar una incertidumbre, prácticamente no se sabe si va a funcionar y de hecho no existe. Pero a menos de que existan leyes habilitadoras de eso, es muy difícil implementar una práctica. Yo he visto, por ejemplo, como en Colombia desde hace muchos años quieren implementar experiencias de compras para innovación, pero todavía hay unas barreras regulatorias que en la práctica no les permite poner en marcha eso. Por otra parte, yo creo que sí hay un altísimo valor en las cláusulas tipo. Yo creo que el caso de Chile, que usted conoce mejor que yo, pero de pronto sus colegas no saben, que se ha trabajado en desarrollar cláusulas tipos. Creo que es el único país de América Latina que ha pensado en desarrollar cláusulas tipo para la compra pública de inteligencia artificial y yo creo que hay algo que puede ser muy útil.
Y por otra parte, también quería decir que me ha llamado mucho la atención que en algunas conferencias en las que he presentado algo muy parecido a lo que ustedes escucharon hoy, se me acercan personas del sector privado y me dicen, oiga, nosotros hemos usado su base de datos para hacer estudios de mercado, para nosotros entender qué necesita el Estado y qué el Estado no tiene, pero le podemos ofrecer. Entonces yo creo que hay también una oportunidad para buscar mecanismos para que haya un mejor match entre lo que las empresas pueden hacer y que lo que el Estado está demandando. Muy bien, tengo una pregunta para Carlos y luego una para ti, Juan David. Hoy nos mencionaste, nos presentaste el tema de las salvaguardias, ¿no? ¿Cuáles considerás que fueron las más decisivas en los ejemplos de los países que nos mencionaste que podríamos tomar como ejemplo para la región? Y luego que nos conteste Carlos, David, de la data que tenemos de la región, ¿en cuáles estamos más rezagados? ¿No? En salvaguardas, en temas de transparencia o en temas de evaluaciones de impacto. Sí, no, o sea, hay muchas maneras de verla. Yo diría un poco siguiendo los principios de la OCDE sobre inteligencia artificial, todas las salvaguardias alrededor de transparencia y trazabilidad han sido bastante interesantes y efectivas, en particular cuando se vincula al derecho de acceso a información pública y permitieron, por lo menos un poco como se decía, de tener un sistema a través del cual sabes lo que está pasando en el sector público, porque si un registro público eh, de algoritmos que están utilizando las entidades públicas, no sabes. Y no es fácil, ¿no? El caso de Chile es uno que lo intentó. Francia es en legislación desde el 2016 de que todas las entidades públicas que tienen un sistema de IA puedan, eh, deban registrarlo. eh, pero no es muy fácil. Entonces, en términos de salvaguardia, ha sido importante también el tema de trazabilidad de las decisiones, es decir, poder asegurar que cuando un sistema de inteligencia artificial está interviniendo en una decisión pública, sepamos cuándo y dónde eso ha sido el caso y que siempre haya una intervención humana que también esté vinculada al tema de la responsabilidad. Yo diría, el último en salvaguardias, a mí me parece es que muchos de los mecanismos en alguna presentación se mencionaba, ¿no? De poder tener mecanismos de recurso que los ciudadanos pueden desplegar cuando piensan que uno de sus derechos ha sido afectado, empiezan a ser cada vez más efectivos. En particular, por ejemplo, los ombudspersons o los mediadores, que en muchos casos han sido al origen de casos de mal uso, por ejemplo, en Australia o en Holanda. Y entonces todas estas instituciones de control poco a poco se están poniendo en marcha sus salvaguardias para poder un poco tener mayor supervisión, pero también mayores recursos que los ciudadanos pueden acceder para que sus derechos se sean garantizados. Estamos cortitos de tiempo, así que bien rapidito. Algo muy corto es, América Latina siempre es heterogénea, entonces hablar de América Latina siempre va a implicar contar cosas como que, bueno, en materia, por ejemplo, de transparencia algorítmica, hay países descollantes como Chile en donde tienen unas recomendaciones de transparencia algorítmica para el sector público desde hace más de un año, o en Colombia que también acaban de hacer lo mismo y tienen registros de algoritmos públicos, frente a otros países con absoluto secretismo sobre qué está pasando. Y yo creo que esa combinación de secretismo con no hacer análisis de impacto de algoritmo puede ser un cóctel terrible en donde ni siquiera podemos decir como en abstracto eso puede ser malo. No, acabas de mencionar los casos de Australia y de Países Bajos. Para los que no estén al tanto, busquen en Google, porque no tengo más de un minuto, Child's Benefit Scandal, y van a ver cómo el uso de un algoritmo defectuoso en una tarea básica, digamos, de supervisión de subsidios en Países Bajos terminó con la caída de un gobierno por haber durante prácticamente décadas haber afectado a miles de mujeres vulnerables por un algoritmo defectuoso, donde hubo una combinación de absoluta opacidad y de irresponsabilidad de usar un modelo sin haber hecho ningún tipo de análisis de impacto
algorítmico para tratar de entender cuáles son los riesgos y cómo gestionarlo. Perfecto. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta del público, así que ya estamos cortos de tiempo. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, a los panelistas.